Muy bien, hola a todos, bienvenidos a una clase más de nuestro curso de física atmosférica. El día de hoy vamos a hablar ya propiamente de una de las soluciones que vamos a encontrar a la ecuación de los fluidos y es la solución que nos da el movimiento geostrófico. Entonces, el movimiento geostrófico, bueno, como vamos a ver el día de hoy, nos va a dar la circulación del viento en las partes altas de la atmósfera, un poco alejadas de la superficie, y vamos a ver que es algo pues bastante sencillo de encontrar. Entonces, pues como decíamos, este tipo de movimiento se da lejos de las fronteras con la superficie, en donde la fricción es despreciable. Entonces decíamos que esto es más o menos por arriba de 1 kilómetro de la superficie de la Tierra. Luego vamos a suponer que las componentes de velocidad horizontal del viento, que son U y V, vamos a suponer que tienen una magnitud típica que vamos a llamar V mayúscula. Y que esta variación, esta velocidad puede variar en una escala de tiempo que vamos a llamar T mayúscula. Y esto sucede en una escala espacial que vamos a llamar L mayúscula, ¿verdad? Entonces, estas cantidades nos van a servir para cuantificar la aceleración que experimenta el flujo de viento a través de estas escalas o a lo largo de una escala L de espacio, de T de tiempo y un cambio de magnitud que vamos a llamar B. Entonces, como recordarán, la ecuación completa de los fluidos es esta que tenemos acá. Y vamos a considerar por el momento solo las componentes horizontales y vamos a asumir que no hay fricción. Entonces, como no hay fricción, esta F la hacemos cero, ¿verdad? Y como estamos en las componentes horizontales, este gradiente que incluye la fuerza de gravedad no lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Entonces, como no hay componentes de fricción y de gravedad en la dirección horizontal, los únicos términos que quedan son estos, ¿verdad? El primero, que es la aceleración, ¿verdad? La derivada de la velocidad respecto del tiempo. El término que viene del cambio en presión, el gradiente de presión, y el término de la fuerza de Coriolis, ¿no? Entonces, estos son los términos que consideramos para movimiento horizontal y sin fricción. Entonces, cuando nosotros expandemos la derivada material, recordemos que en esta derivada van incluidos la derivada, ahí sí, parcial, común y corriente del vector velocidad respecto del tiempo y el famoso término de advección, que es la variación espacial de la velocidad, ¿no? Y bueno, y los otros términos que ya están acá. Entonces, esta sería la ecuación que uno tiene que resolver. Sin embargo, esto se puede simplificar aún más si consideramos cuál es la magnitud de cada uno de estos términos. Entonces, lo que vamos a hacer es cuantificar la magnitud. ¿Cómo cuantificamos la magnitud? Bueno, esto se hace precisamente a órdenes de magnitud. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, el primer término, por ejemplo, es la razón de cambio de la velocidad respecto del tiempo. Entonces, eh, esto es una estimación a orden de magnitud. Entonces, ¿cómo puede aproximar uno una derivada? Pues si uno sabe que la magnitud del viento es B mayúscula y que esa magnitud puede cambiar en una escala de tiempo T mayúscula, pues la derivada es cambio de velocidad en un intervalo de tiempo y eso es precisamente lo que hacemos acá, ¿no? Entonces, este tema es muy ilustrativo de cómo obtener una estimación con la mínima información posible que uno tiene. Porque uno siempre cree que para calcular una derivada uno necesita la función y entonces uno la deriva de manera muy propia y muy formal, ¿no? Con todas las reglas matemáticas. Pero acá uno tiene que ir un poco más allá de eso porque uno no tiene información precisa de quién es U
¿verdad? Y uno no puede tomar la derivada. Pero de alguna manera uno tiene que poder cuantificar cuánto valen estos términos. Y esa es una característica muy propia que como científicos necesitamos desarrollar, como físicos necesitamos desarrollar. Entonces, ¿cómo podemos cuantificar esta derivada? Bueno, el cambio en la velocidad a lo sumo es v, ¿verdad? Porque es la velocidad. Y si este cambio ocurre en una escala de tiempo t, entonces esta razón de cambio es simplemente la velocidad sobre esa escala de tiempo, v sobre t. Y lo mismo hacemos para los siguientes dos términos. Tal vez el otro que requiere un poquito de pensarlo un poquito más es el término de advección. ¿Cómo cuantificamos este término de advección? Bueno, recordemos que el gradiente es una derivada también, es una derivada pero respecto del espacio, respecto de las direcciones horizontales. Y entonces, así como estimamos acá esta derivada como la magnitud de u en la escala de tiempo, pues esta derivada, esta parte, la estimamos de la misma manera. Es la magnitud de u, pero sobre la escala de espacio, ¿verdad? Porque es la razón de cambio en una dirección espacial. Entonces, esta derivada nos daría b sobre l, pero como luego la multiplicamos otra vez por la velocidad, y esa velocidad tiene una magnitud b, por eso es que nos queda b al cuadrado, ¿no? Entonces, b al cuadrado, porque aquí hay una u y acá hay otra u, y sobre l, ¿verdad? Porque eso es lo que estima la derivada respecto de las coordenadas espaciales, horizontales, ¿verdad? Entonces, esto pues tiene un orden de magnitud que va a ser la velocidad al cuadrado sobre la distancia en la cual ocurren cambios en la velocidad. Y finalmente, el último término es más fácil de estimar porque es simplemente el producto de f, que recordemos que es el parámetro de Coriolis, que ahorita lo vamos a ver más adelante, z, que es un vector unitario, ¿verdad? Entonces este tiene magnitud 1 y la magnitud de b, perdón, la magnitud de la velocidad del viento que ya le llamamos b mayúscula, ¿verdad? Entonces este término de acá simplemente es f por b. Ahora, el siguiente término es el gradiente de presión, que no depende de la velocidad. ¿Sí? Acá estamos estimando la magnitud de los términos que dependen de la velocidad. Entonces, ¿qué hacemos con esta estimación? Bueno, ahora resulta que estas cantidades tienen valores típicos que suceden en la atmósfera, muy propios de la circulación del viento en la atmósfera. Entonces la magnitud del viento es más o menos del orden de 10 metros sobre segundo, ¿no? Esa es esta velocidad que tenemos acá. Los cambios en velocidad, cuando hablamos del orden espacial, ocurren en una escala horizontal de 10 a las 6 metros. ¿Cuánto es 10 a las 6 metros? Pues son 1000 kilómetros. Es una distancia bastante grande. Y estos cambios pueden ocurrir en una escala temporal de 10 a las 5 segundos, que es del orden de un día, más o menos. Entonces, vean que si uno dice, bueno, si la velocidad es 10 metros sobre segundo, variando en una distancia de 1000 kilómetros y en un tiempo de un día, pues son cambios bastante lentos, lo que nos da aceleraciones bastante pequeñas. Y entonces podemos ahora con estos valores calcular los órdenes de magnitud de cada uno de estos términos que vemos acá. Entonces es bien fácil ver que b sobre t, que es equivalente a o es igual a b cuadrado sobre l, es del orden de 10 a la menos 4 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces esa es la aceleración que representa los primeros dos términos, b sobre t, la variación en tiempo y la variación en espacio de la velocidad. Entonces esas variaciones, de nuevo, implican una aceleración de 10 a la menos 4 metros sobre segundos. Luego el otro término, f por v. Entonces recordemos, el parámetro de Coriolis f es 2 veces la velocidad angular por el seno de la latitud. Entonces esto definitivamente va a variar dependiendo de la latitud, ¿verdad? Pero digamos que para una latitud típica de unos 45 grados, este término representa una aceleración de 10 a la menos 3 metros sobre segundos.
Entonces, cuando nosotros comparamos el término de Coriolis con el término de las aceleraciones debidas a variaciones en tiempo y espacio, resulta que el término de Coriolis puede ser hasta 10 veces más grande que estos otros dos términos que están acá. Entonces, derivado de esto, existe una cantidad que se llama el número de Rossby. Entonces, el número de Rossby lo que trata es precisamente de cuantificar la razón entre la aceleración inercial, por decirlo así, ¿no? Es decir, la aceleración que viene de cambios de velocidad en espacio y tiempo y la aceleración de Coriolis. Entonces, el número de Rossby es precisamente eso, es dividir la aceleración, ¿no? Inercial, es decir, la aceleración proveniente de cambios de velocidad en espacio y tiempo entre la aceleración de Coriolis. Entonces este número de Rossby se representa como R sub 0 y es igual a la velocidad, la magnitud típica de la velocidad, sobre el parámetro de Coriolis y sobre la escala de longitud. Entonces, ¿de dónde viene este número? Pues es bien fácil, ¿no? Por ejemplo, si ustedes dividen esto sobre FB, pues les da precisamente ese número, ¿verdad? O si ustedes dividen eh, este, esta cantidad sobre FB, también nos da ese mismo número, ¿verdad? Entonces es una manera de cuantificar, ¿verdad? De cuantificar quién es más grande, si es más grande la aceleración de Coriolis o si es más grande la aceleración porque la velocidad está cambiando en espacio y tiempo, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve nuestro número de Rossby? Pues más o menos nos dice qué tan grande es la fuerza de Coriolis comparada con la aceleración o la fuerza inercial que produce cambios en velocidad. Entonces, más o menos para una latitud de 45 grados, el número de Rossby, R sub 0, es más o menos 0.1 en la atmósfera. Y en el océano es de 10 a la menos 3. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un R0 de 0.1 en la atmósfera, de nuevo, quiere decir que si nosotros dividimos la aceleración inercial entre la aceleración de Coriolis, resulta que la aceleración inercial es la décima parte de la aceleración de Coriolis. Y este efecto es todavía más marcado para el océano. Y esto es porque el océano se mueve todavía más lento que la atmósfera. Entonces, en este caso, un número de Rossby de 10 a la menos 3 quiere decir que la aceleración inercial es 1000 veces más pequeña que la aceleración de Coriolis. Entonces, este es un parámetro o un número que nos sirve para lo que vamos a hacer a continuación, que ustedes ya se imaginarán qué es. Y decimos, ¿no? Bueno, si este término de Coriolis, es 10 veces más grande que el término de variación espacial y el término de variación temporal de la velocidad, entonces vamos a despreciar los primeros dos términos. ¿Sí? ¿Qué les parece la aproximación? Entonces, pero hacemos esta aproximación justificándolo de esta manera, ¿no? Es el número de Rossby lo que nos justifica esta suposición. Entonces, por ejemplo, obviamente en el caso de que phi sea 90 grados, por ejemplo, eh, o perdón, que estemos en el ecuador, entonces el parámetro de Coriolis es cero y entonces esta aproximación ahí ya no es muy buena, ojo, ojo, ¿verdad? Entonces esto no lo podemos llevar tan directamente al ecuador, ¿verdad? Porque ahí nosotros sabemos que la aceleración de Coriolis no es muy grande, pero a latitudes medias, alrededor de 45 grados para arriba, resulta bastante bien. Incluso, pues en el Ecuador puede ser una aproximación decente todavía. Entonces, con esta justificación, decimos, podemos eliminar o despreciar los primeros dos términos porque son unas 10 veces más grandes que la aceleración de Coriolis. Y bueno, y el gradiente de presión que se puede ir desde cero a gradientes muy fuertes. Y eso lo vamos a ver ahorita a continuación. Entonces, de la ecuación original que tenemos, ¿verdad? Nos quedamos únicamente con los últimos dos términos. Y esta es la ecuación de balance geostrófico, ¿no? Una vez que eliminamos las derivadas acá, básicamente nos queda una relación que nos dice que la fuerza de Coriolis
se cancela con el gradiente de presión, ¿no? Porque su suma es igual a cero, una suma vectorial es igual a cero. Y entonces lo que esta ecuación nos dice es que el viento va a adquirir una velocidad u de tal manera que produce una aceleración de Coriolis que cancela la fuerza que viene de la variación de la presión, ¿sí? Y a eso es lo que le llamamos balance geostrófico. Entonces, esta ecuación nos sirve para poder encontrar la velocidad u. ¿Y cómo la encontramos? Pues es bastante sencillo. Lo que hacemos es tomar el producto cruz de ambos lados o en ambos términos. Y entonces en el primer término nos quedaría de esta manera un doble producto cruz que fácil se puede verificar que desaparece cuando hacemos el producto cruz y nos queda únicamente u, que vamos a llamar u sub g porque es la velocidad geostrófica. Y del otro lado, pues esta f simplemente pasa dividiendo y nos queda el producto cruz entre z y el gradiente de presión. Entonces recordemos que z es el vector que es perpendicular a la superficie, que apunta hacia arriba en cualquier punto de la superficie de la Tierra. Y entonces esta es una solución de la ecuación de los fluidos, ¿no? Todavía así con muchas aproximaciones, ¿verdad? Pero es bastante efectiva. Entonces le llamamos viento geostrófico a la velocidad que sale de esta ecuación. Entonces, para visualizarlo un poco, tomé esta figura de este sitio que ustedes pueden ir a consultar. Entonces, en esta figura representamos esquemáticamente, por ejemplo, un gradiente de presión. Entonces, H significa alta presión y L significa baja presión, ¿verdad? H de high y L de low. Entonces, en un mapa sobre la superficie se utiliza H y L para denotar alta y baja presión. Entonces, acá supongamos, ¿verdad? De manera muy simple que estas líneas que están acá son curvas de presión constante. Entonces, esta sería la curva de 1008 milibares o hectopascales, ¿verdad? Ya sabemos que son lo mismo. Esta sería la de 1004 y esta sería la de 1000. Entonces, esta variación, supongamos nosotros que acá hacia arriba donde está la L es el norte y hacia abajo es el sur, ¿verdad? Todo esto, esta variación que vemos acá es en la dirección horizontal, ¿verdad? No nos confundamos creyendo que este diagramita es la dirección arriba y abajo, sino que es la dirección horizontal. Digamos que arriba es norte y abajo es sur. Y entonces lo que nosotros tenemos es que la presión va aumentando en la dirección sur, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, determinar la dirección con la cual va a circular el viento debido al balance geostrófico, pues es bien fácil, ¿no? Por la regla de la mano derecha simplemente tenemos que hacer el producto de z unitario con el gradiente de presión. Entonces, acá solo hay que tener claro algo muy importante. Recordemos que el gradiente de una cantidad escalar es un vector que apunta en la dirección de incremento. Entonces, si nosotros fuéramos a dibujar únicamente gradiente de P, entonces nosotros vemos que la presión se incrementa en la dirección sur. Tendríamos que dibujar una flecha hacia abajo, ¿no? Si nosotros quisiéramos el gradiente de presión. Sin embargo, y mucho ojo con esto acá, esta flechita roja que está acá no es el gradiente de presión, sino que es la fuerza debida al gradiente de presión. Y recuerden ustedes que la fuerza va en la dirección opuesta al gradiente. La fuerza va de alta presión, ¿no?, hacia baja presión. Entonces, por eso esta flecha va hacia el norte, ¿verdad?, hacia baja presión. Y por eso le ponen acá Pressure Gradient Force, ¿verdad?, porque no es solo el gradiente de presión, sino que es la fuerza debida al gradiente de presión. Entonces, solo para tener claro, ¿verdad?, qué es lo que se está graficando en esta figurita. Pero de nuevo, si nosotros queremos determinar la dirección, pues con la regla de la mano derecha, ¿verdad?, el vector z unitario, pues es un vector que sería perpendicular al plano de la pantalla, saliendo de la misma. Entonces sería de colocar nuestros dedos, ¿verdad?, de la mano derecha apuntando, saliendo de la pantalla,
y cerrar los dedos en la dirección del gradiente de presión. Y el gradiente de presión sí tiene que apuntar hacia la H, ¿verdad? Porque ahí es donde apunta el incremento de la presión. Y entonces eso hace que nuestro pulgar entonces apunte en la dirección de esta flecha púrpura, ¿no? Que es lo que se llama acá geostrophic wind. Entonces esta sería la dirección del viento geostrófico. Entonces, al final de cuentas, el movimiento del viento geostrófico es tal que, como vemos en la ecuación anterior, es la suma de la aceleración de Coriolis y el gradiente de presión. Y ambos se cancelan, ¿no? Ambos son vectores y se cancelan. Entonces, lo que uno dice es que el viento va a adquirir una velocidad u de tal manera que hace que estos dos términos se cancelen. Entonces, eso es lo que vemos acá, ¿no? Cuando el viento está circulando con esta velocidad u, entonces va a generar una fuerza de Coriolis, que es esta flechita verde que está acá. Esta fuerza de Coriolis, como tiene que cancelarse con la fuerza del gradiente de presión, tiene que ser igual, de la misma magnitud y opuesta, ¿no? Es la única manera en la que nosotros podemos tener una cancelación perfecta de las dos fuerzas. Y eso solo va a ocurrir si el viento circula a esta velocidad. Y entonces, como ven, ¿verdad? Como es el producto cruz, pues inmediatamente concluimos que la velocidad geostrófica va a ser siempre perpendicular al gradiente de presión y a la fuerza de Coriolis, ¿no? Ahí no hay escapatoria, ¿verdad? Eso es lo que nos da un producto cruz entre dos vectores. Entonces, y esto es bien importante, porque quiere decir, así como en este ejemplo sencillo, que el viento geostrófico va a circular paralelo a las curvas de presión constante. Y entonces eso es un avance conceptual increíble, porque básicamente lo que uno necesita para saber hacia dónde está soplando el viento es graficar las curvas de presión constante. Y el viento entonces va a circular tangente a esas curvas de presión constante, ¿verdad? Entonces ahí encontramos una conexión directa entre poder graficar curvas de nivel de la presión y saber en qué dirección está soplando el viento, ¿verdad? Entonces, antes esta conexión no la sabíamos, pero ahora ya sabemos que graficando curvas de presión constante implica automáticamente saber en qué dirección está soplando el viento, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Y en componentes, ¿verdad? Esto lo podemos expresar en componentes. Este z pues es un vector unitario en la dirección z y el gradiente de presión pues tiene estas componentes. A la hora de hacer producto cruz, resulta que la velocidad geostrófica pues es 1 sobre la densidad y sobre el parámetro de Coriolis y estas componentes que dependen directamente de qué tan grande es el cambio de presión. Entonces ven ustedes que si la presión cambia abruptamente, esta velocidad es grande. Pero si no hay cambio de presión, entonces no hay balance geostrófico, no hay viento geostrófico. Entonces eso lo podemos ver, por ejemplo, acá. Bueno, entonces este ejemplo yo lo hice para la clase del año pasado, ¿verdad? Y este es un sitio que se los voy a mostrar ahorita, en donde uno puede ver en tiempo real el estatus de la circulación de la atmósfera. Y esto se hace a través de modelos de circulación global. Entonces el sitio es este, se llama así earth.nullschool.net. Entonces voy a arrastrar acá la pantalla. Entonces el sitio se ve algo así como esto, ¿verdad? Y acá pues uno con el mouse puede ver cualquier región del planeta. Y lo interesante es que ahora sí, sucediendo ahorita, hay un tifón acá en las costas asiáticas del Océano Pacífico. Y en las costas del Atlántico está el huracán Sam, que lo vemos acá. Podemos acercar un poco. Y lo que vemos acá es precisamente el huracán Sam. Entonces lo que vemos acá es una representación de la circulación del viento. Entonces nosotros acá podemos seleccionar qué queremos ver. Entonces voy a colocar yo que queremos ver la presión atmosférica, mean sea
level pressure, y nos da la presión en tono de colores. Entonces, púrpura es baja presión, ¿verdad? Acá podemos ver la escala. A ver si me deja colocarme ahí. Sí, acá en la esquina de abajo, en la esquina inferior derecha, si ustedes ven, púrpura es alrededor de 992 pascales, amarillo es alrededor de 1017, blanco 1032, ¿verdad? Y si es rojo es presión muchísimo más baja. Entonces, si nosotros nos acercamos un poco acá a este huracán, podemos ver, vamos a acercarnos más todavía, podemos ver precisamente cómo varía esa presión. Bueno, y como se imaginan, ¿verdad? El viento en un huracán es muy alto. Entonces, si uno le da clic a la gráfica, ¿verdad? Ahí mismo pueden ver, ¿no? La presión a la que está. Y nos dice que el viento acá tiene una velocidad de 59 kilómetros por hora. Nos podemos acercar un poco más todavía. Entonces acá todavía vemos, ¿verdad? Pues ese alto valor de velocidad del viento. Acá tenemos velocidad de 108 kilómetros por hora. Entonces, de nuevo, este es el huracán Sam, ¿no? Ocurriendo en este mismo instante ahí en el Océano Atlántico. Importante de esto es que acá estamos viendo el viento a una cierta altura. Entonces, y la altura está acá. Entonces, acá lo estamos viendo en la superficie. Entonces, si nosotros queremos ver el efecto de viento geostrófico, tenemos que irnos por arriba de 1 kilómetro en la superficie. Entonces, por lo menos, eso tiene que ser 850 hectopascales o todavía un poco más arriba. Entonces, en 700 hectopascales estamos más o menos como a 3.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Y qué es lo que vemos acá? Entonces, noten que el viento es prácticamente tangente a las curvas de presión constante. Acá no tenemos curvas de presión constante, pero si ustedes notan, esto es prácticamente un círculo, ¿no? El gradiente de presión es circular y el viento pues es precisamente, sigue un patrón circular. Entonces, ese es precisamente el efecto de la fuerza de Coriolis. Si nosotros nos vamos un poquito más afuera para ver patrones un poco más generales, entonces, por ejemplo, acá, esta región acá enfrente de España es una región de alta presión, ¿verdad? Porque es más o menos de color blanco. Y el viento circula pues más o menos tangente a esos contornos de alta presión. Entonces uno puede ver componentes del viento a diferentes alturas. Por ejemplo acá. Vamos a ver si logramos observar un poquito más arriba. Entonces, acá definitivamente no es tangente. Y eso es porque estos manchones púrpura es la presión a nivel del mar. Y nosotros acá estamos a una altura de 250 hectopascales. Estamos como a 10 kilómetros. Entonces no corresponde. Pero si nos vamos, por ejemplo, a 850 o 1000 aproximadamente, ¿verdad? Ahí digamos que el viento sí sigue aproximadamente el contorno, ¿verdad? Por ejemplo, acá se ve muy bien, ¿verdad? Sigue el contorno, ¿no? De tal manera que es tangente a este gradiente de color que vemos acá. Por ejemplo, acá también, ¿verdad? Sobre todo bien al norte, en donde la fuerza de Coriolis es bastante marcada, vemos circulación que sigue, ¿verdad? Esa frontera entre púrpura y amarillo, que es pues una línea de un contorno de presión constante, si nosotros lo quisiéramos ver de esa manera. Y entonces, eso es al final de cuentas la manera en la que el viento circula. Entonces, por ejemplo, acá tendríamos una región de alta presión. Entonces vemos que el viento circula pues alrededor de esa región. Acá otra vez, ¿verdad? Este es otro huracán, se me olvida el nombre. Bueno, curioso que en Asia no le llaman huracán, le llaman tifón, ¿verdad? Y lo interesante, ¿verdad? Es que también en el hemisferio sur podemos ver esa misma característica. Entonces acá en rojo, ¿verdad? Acá podemos ver que la presión es bastante baja, 952, y de nuevo podemos ver el viento circular alrededor de estas regiones. Entonces, los cambios de color los podemos considerar como
contornos de presión constante, ¿verdad? O de color constante, ya que no tenemos curvas. Y ustedes ven que la circulación acá sigue bastante bien ese contorno de los cambios de color. Y entonces eso es precisamente viento geostrófico. Acá también, por ejemplo, vemos esa misma circulación. Y lo que vemos también de nuevo es que en el hemisferio sur, por ejemplo, el viento acá circula, digamos, a favor de las agujas del reloj en una región de baja presión. Pero ¿qué pasa en el hemisferio norte? Entonces, de nuevo, acá a favor, ¿no?, de las agujas del reloj, pero en el hemisferio norte, acá donde teníamos baja presión, por ejemplo, acá es en contra de las agujas del reloj, ¿verdad? Entonces, ese es ese efecto famoso, ¿no?, de que la circulación es contraria en un hemisferio y en otro. Acá tenemos una región de baja presión y el viento circula en contra de las agujas del reloj. Y acá, en el hemisferio sur, como ustedes pueden observar, es a favor de las agujas del reloj. E igual, por ejemplo, si acá tenemos una región de alta presión, esta parte blanquita que está acá, el sentido de la circulación se invierte. Entonces, en el hemisferio sur, el viento circula alrededor de esta región de alta presión, que sería contrario a las agujas del reloj. Pero en el hemisferio norte, por ejemplo acá, enfrente de España, eso se invierte, ¿verdad? Entonces, ahí sí es el puro efecto de la fuerza de Coriolis, ¿verdad? Entonces, pues pueden ir a este sitio, ¿verdad? Y como les digo, pueden ver ahí cómo va el tiempo. Y de hecho, no es solo en tiempo real, pueden adelantar un poco acá el tiempo. Entonces, esto adelanta en intervalos de 3 horas y pueden ver más o menos cómo va a ir evolucionando el huracán, o pueden adelantarlo en días, ¿verdad? Entonces, esa sería más o menos la trayectoria que tendría el huracán. Y pues se extiende hasta un cierto número de días, ¿verdad? Porque tampoco podemos extender esto demasiado. Entonces, por ejemplo, acá ya estaríamos para el 2 de octubre, ¿verdad? Y pues podemos ver hasta lo más que dé, ¿verdad? Entonces ahí vemos que el huracán, bueno, hasta ahí llegó 3 de octubre, ¿verdad? Entonces, pero podemos ver el tiempo actual, ¿verdad? Bueno, entonces esa es la idea del viento geostrófico. Y por hoy nos quedamos acá con nuestra clase.